me rompieron el alma. Mi marido y mi hermana me traicionaron brutalmente. Hola, me llamo Laura, tengo 48 años, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Vivía en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadalajara, donde todos nos conocemos y la rutina parecía segura. Tenía un matrimonio que, desde fuera, parecía estable y feliz, con mi esposo Javier y mis 2 hijos, Carla y Miguel. Pero una serie de descubrimientos desgarradores me hicieron ver que todo era solo una fachada. Recuerdo aquella noche con una nitidez que me quema por dentro. No conseguía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen del coche de Javier y mi hermana Marta aparecía una y otra vez. Era una foto que vi sin querer en la cuenta de Instagram de Marta, el interior del coche, la luz tenue del salpicadero, el ambientador colgando del retrovisor, y lo peor, la sonrisa cómplice en su rostro. Mi pecho ardía de rabia y desesperación a la vez, como si un fuego frío me consumiera desde dentro. Fue en un día en que Javier me había dicho que estaba de viaje de trabajo. Pero esa misma tarde, Marta estaba en el coche de Javier, disfrutando de un paseo juntos. Lo que al principio pensé que podía ser un malentendido, se convirtió en una certeza insoportable. Al día siguiente, con el corazón en un puño, le pregunté directamente, ¿dónde estuviste ayer? Javier apartó la mirada, respondió con voz tensa que había estado con compañeros, sin dar más detalles. Pero yo no me rendí. Con las manos temblorosas, le arrebaté el móvil, lo desbloqueé y pude leer los mensajes que confirmaron mi peor pesadilla. Gracias por ayer, me encantó el paseo. La próxima vez, ¿qué tal una noche fuera?, escribió Marta. Javier respondía con palabras que me hicieron sentir como un extraño en mi propia vida. Yo también quiero estar contigo siempre. Más abajo, las palabras de Marta me atravesaron como un puñal, no sospecha nada, ¿verdad, hermana? Y Javier contestaba con frialdad, tranquila, confía en mí, nadie lo descubrirá. Sentí que algo en mi interior se rompía para siempre. Pero eso era solo el principio de un infierno que aún no podía imaginar del todo. Cuando desperté esa mañana, el aire en casa estaba cargado de una tensión que no se podía cortar con un cuchillo, sino con un grito ahogado. El silencio entre Javier y yo era más ensordecedor que cualquier pelea. A pesar de tener a Carla y Miguel cerca, sentía que estaba completamente sola en aquella tormenta. Decidí que tenía que enfrentar la verdad, aunque doliera más que cualquier mentira que pudiera imaginar. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa blanca y unos pantalones vaqueros ajustados, algo sencillo, pero que me permitiera mantener la compostura frente a Javier y a mí misma. Bajé al comedor y allí estaba él, con una expresión distante, mirando su café como si fuera la última tabla a la que aferrarse en medio del naufragio. Sin embargo, el peso de lo que había descubierto me obligaba a hablar, a romper el muro de silencio que nos envolvía. Javier, necesito que me digas la verdad, ¿qué está pasando entre tú y Marta? La voz me temblaba, pero mis ojos no dejaron de buscar los suyos. Él apartó la mirada, evitó mi pregunta, y solo acertó a susurrar, no es lo que crees. Pero su tono era tan frío que más parecía una mentira disfrazada. Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que me deshacía. Le mostré los mensajes, esperando ver un destello de arrepentimiento, una explicación, cualquier cosa que me ayudara a entender cómo había llegado a esto. Pero Javier solo negó con la cabeza, repitiendo que era algo privado, una tontería sin importancia. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba en ese instante. Carla entró en la cocina y lanzó una mirada curiosa, pero ninguno de los dos dijo nada. Miguel, desde el salón, estaba sumido en su móvil, como si no quisiera ver lo que estaba pasando entre sus padres. Aquella mañana, la casa que siempre había sido un refugio, se convirtió en un campo de batalla donde las palabras eran balas y el silencio, una herida abierta. Mientras Javier intentaba justificarse con evasivas, yo sabía que la verdad era más oscura. Aquel día, comprendí que la traición no solo venía de su lado, sino que también estaba en la complicidad silenciosa de Marta, mi hermana, mi sangre. Un dolor tan profundo que ninguna palabra podría calmar. Y aunque quería gritar, llorar, desaparecer, me quedé allí, con el corazón roto, esperando que algo, cualquier cosa, cambiara el rumbo de aquella tragedia. Los días que siguieron a aquella conversación fueron un torbellino de emociones encontradas y silencios dolorosos. En nuestro hogar de Brihuega, en la comarca de la Alcarria,
La rutina parecía seguir su curso, pero la atmósfera se había vuelto irrespirable. Javier salía temprano, decía que tenía reuniones en Madrid, y volvía tarde, con el ceño fruncido y las manos vacías de explicaciones. Yo intentaba mostrar normalidad frente a Carla y Miguel, pero dentro de mí se libraba una batalla constante entre la rabia, la tristeza y la incredulidad. No podía creer que Marta, mi hermana pequeña, con la que había compartido tantos secretos y risas, se hubiera convertido en parte de esta pesadilla. Pensaba en todas las veces que habíamos estado juntas en las fiestas del pueblo, en aquellas tardes de verano en la piscina municipal, y ahora todo eso parecía un espejismo. ¿Cómo había podido traicionarme de esa manera? ¿Y Javier, el hombre con el que había construido una familia? Cada pregunta dolía como un latigazo. Intenté llamarla para aclarar las cosas, para entender qué había pasado, pero cada vez que sonaba el teléfono, el miedo me paralizaba. Finalmente, reuní el valor y le escribí un mensaje directo, exigiendo respuestas. Su respuesta fue un suspiro helado a través de la pantalla: lo siento, Laura. Pero esto es real. Yo también estaba enamorada. Esa confesión me dejó sin aliento, como si el suelo se abriera bajo mis pies. En casa, las cenas se convirtieron en momentos de tensión insoportable. Carla miraba el móvil sin querer participar, y Miguel apenas pronunciaba palabra. Yo trataba de sostener la fachada, pero las lágrimas amenazaban con romper mi máscara cada vez que Javier y yo cruzábamos una mirada. Él evitaba cualquier contacto visual, como si fuera un extraño que habitaba bajo mi mismo techo. Una noche, mientras preparaba la comida, encontré una carta en la mesa, doblada con cuidado y sin remitente. Al abrirla, leí palabras que me helaron la sangre: no puedes seguir fingiendo que todo está bien. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Era una amenaza velada, o tal vez un aviso. Pero, sobre todo, era la confirmación de que mi mundo se estaba desmoronando irremediablemente. Aquel día comprendí que no podía seguir huyendo de la realidad. Tenía que tomar una decisión, por mí y por mis hijos. Pero ¿cómo enfrentar a aquellos que habían sido mi familia? ¿Cómo reconstruir mi vida cuando la traición estaba tatuada en cada rincón de mi corazón? La respuesta se escondía en un futuro incierto, lleno de miedo y esperanza, donde solo una cosa era segura: nada volvería a ser igual. El momento decisivo llegó de manera inesperada, como un golpe seco que no pude esquivar. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, recibí un mensaje en mi móvil que hizo que el pulso se me acelerara hasta dolerme el pecho. Era una fotografía: Javier y Marta, abrazados en el interior de un coche, riendo con complicidad, como si su relación fuera un secreto compartido solo entre ellos. La imagen estaba acompañada de un mensaje que decía: ¿cuándo será la próxima escapada? Sentí que me faltaba el aire, que el mundo se me venía abajo una vez más. No podía creer que la traición fuera tan evidente y descarada. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas, y cuando los abrí, supe que no podía seguir escondiendo la verdad. Tenía que confrontarlos, aunque me doliera hasta el alma. Cuando Javier llegó a casa, lo esperé en el salón, con el móvil en la mano, temblando pero decidida a no retroceder. Él entró, con esa expresión cansada que ya me resultaba familiar, y sin mediar palabra, le mostré la foto. Por un momento, su rostro se congeló, y luego bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. ¿Por qué, Javier?, pregunté con la voz rota. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué con mi hermana? Él suspiró profundamente, como si llevara años cargando con un peso insoportable. Laura, no sé cómo empezó, ni por qué. Solo sé que me perdí, y que no supe cómo parar. La rabia y la tristeza se mezclaron dentro de mí, pero también una extraña sensación de liberación. Por primera vez, las mentiras tenían un rostro, y podía enfrentarlas de frente. No era fácil, pero sabía que era necesario para poder empezar a sanar. A partir de ese momento, las palabras dejaron de ser suficientes. Había que tomar decisiones concretas, que afectarían no solo a Javier y a mí, sino también a Carla y Miguel. La casa, que antes era nuestro refugio, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada mirada y cada gesto tenían un significado oculto. Pero en medio del caos, había una certeza:
Ya no podía seguir viviendo en un mundo construido sobre mentiras. Y aunque temía lo que el futuro me deparara, estaba dispuesta a luchar por la verdad, por mi dignidad, y por el bienestar de mis hijos. Porque a veces, romper con el pasado es el único camino para encontrar la paz. La conversación con Javier dejó una herida abierta que no dejaba de sangrar. Cada palabra, cada silencio, se clavaba en mi pecho como un cuchillo afilado. La casa parecía más fría que nunca, a pesar de la luz que entraba por las ventanas. Javier y yo compartíamos el mismo techo, pero éramos dos extraños que apenas cruzaban palabras. El aire estaba cargado de resentimiento, y las sonrisas de Carla y Miguel se habían convertido en recuerdos lejanos. Una tarde, mientras preparaba la cena, decidí que ya no podía seguir soportando aquella mentira disfrazada de rutina. Saqué de un cajón el sobre donde guardaba los papeles del divorcio, la decisión que había tomado en silencio, sin contarle a nadie. Mi firma ya estaba allí, firme y decidida, mientras que la de Javier permanecía vacía, como un símbolo de la incertidumbre que envolvía nuestro futuro. Le puse el sobre la mesa del comedor, con las manos temblorosas, y esperé a que él llegara. Cuando entró, lo miré a los ojos y le dije con voz firme: Javier, no puedo seguir así. Esto se terminó. Él me miró sin decir nada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. Durante los días siguientes, intentamos hablar, pero las palabras se quedaban atrapadas en nuestras gargantas. Javier me prometió que cambiaría, que nunca volvería a traicionarme, que quería arreglar las cosas. Pero sus promesas sonaban vacías, como ecos lejanos que no conseguían llegar a mi corazón roto. Sentía que cada conversación con él era un choque contra un muro infranqueable. El dolor de la traición era demasiado profundo, y la confianza, una vez rota, parecía imposible de reconstruir. Pensé en mis hijos, en el hogar que habíamos creado juntos, y en cómo todo eso se estaba desvaneciendo lentamente. Una noche, mientras los niños dormían, me senté sola en la sala, mirando el divorcio sobre la mesa. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, no solo por el fin de mi matrimonio, sino por la pérdida de la familia que había soñado. Pero también sentí una chispa de determinación. Aunque el camino fuera difícil, iba a luchar por mi dignidad y por el futuro de mis hijos. Porque a veces, el dolor más profundo abre la puerta a la fuerza más inesperada. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar. Las semanas que siguieron a mi decisión se convirtieron en un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Cada día era un desafío, una batalla constante entre el deseo de rendirme y la necesidad de mantenerme fuerte por mis hijos y por mí misma. La casa, que antes había sido un refugio cálido, se había transformado en un lugar frío y hostil, donde Javier y yo apenas nos cruzábamos una palabra sin que el silencio incómodo se apoderara del ambiente. Pensaba una y otra vez en cómo todo había cambiado. El hombre que había sido mi compañero durante casi 30 años ahora parecía un extraño, un desconocido cuyo rostro me recordaba el dolor de la traición. Cada vez que veía a Marta en el pueblo o escuchaba su nombre, sentía un nudo en el estómago que me impedía respirar con normalidad. ¿Cómo habían podido engañarme así, las dos personas que más amaba? A pesar de la tormenta emocional, trataba de mantener la calma frente a Carla y Miguel. Les dije que papá y yo estábamos atravesando un momento difícil, que necesitábamos tiempo para arreglar las cosas, pero que nada cambiaría el amor que sentíamos por ellos. Sin embargo, en las miradas de mis hijos veía la confusión y el miedo, y eso me partía el corazón. Una noche, cuando todo parecía insoportable, Javier me miró con una expresión que nunca antes había visto: arrepentimiento verdadero. Se acercó, tomó mis manos entre las suyas y me susurró con voz temblorosa: Laura, te prometo que jamás volveré a hacerte daño. Quiero que lo intentemos, por nosotros y por los niños. Pero sus palabras, por más sinceras que parecieran, no lograban borrar las cicatrices que había dejado su traición. En ese momento, comprendí que el perdón no era algo que pudiera darse por decreto. Era un proceso largo, doloroso, que requería tiempo y sinceridad. No podía obligarme a olvidar, ni a confiar de nuevo sin antes sanar. Y aunque Javier quería reconstruir lo que habíamos perdido, yo necesitaba estar segura de que no volvería a sufrir. Así, entre promesas y dudas, lágrimas y silencios, me enfrentaba a la decisión más difícil de mi vida: debía aferrarme a un amor roto, o encontrar la fuerza para empezar de nuevo.
La respuesta no estaba clara, pero algo dentro de mí sabía que, pase lo que pase, jamás permitiría que la traición definiera quién soy. Cuando pensé que ya había tocado fondo, la vida me sorprendió con un golpe aún más devastador. Una tarde, mientras revisaba los mensajes en el móvil de Javier, con su permiso para intentar comprender mejor lo que había ocurrido, me topé con algo que no esperaba. No solo había sido la relación con mi hermana Marta, sino que había otra persona involucrada, alguien que jamás habría imaginado. Entre las conversaciones apareció el nombre de Elena, una compañera de la oficina en Guadalajara donde trabajaba Javier. Los mensajes eran cálidos, cariñosos, con planes para verse en secreto y palabras que revelaban un vínculo que iba más allá de la simple amistad. Te echo de menos, no puedo esperar para estar contigo, decía uno de los mensajes. Mi corazón se desmoronó al descubrir que, mientras yo lidiaba con la traición de Marta, Javier mantenía otra relación clandestina. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que todo mi mundo volvía a tambalearse con una fuerza que nunca antes había experimentado. No podía creer que el hombre con el que había compartido media vida me estuviera engañando de una manera tan profunda y compleja. ¿Cómo era posible que hubiera dos mentiras, dos traiciones superpuestas, cada una peor que la anterior? El miedo y la desesperación me invadieron, pero en medio de ese torbellino apareció una chispa de determinación. No podía permitir que mi vida se destruyera por culpa de las mentiras de otros. Tenía que encontrar la verdad completa, sin importar lo dolorosa que fuera, para poder tomar una decisión definitiva. Esa noche, mientras la casa dormía en un silencio sepulcral, sentí que una nueva batalla comenzaba. No solo contra Javier y Marta, sino contra la propia incertidumbre que me carcomía el alma. ¿Qué más quedaba por descubrir? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger mi dignidad y la tranquilidad de mis hijos? Las piezas del rompecabezas se estaban revelando poco a poco, y aunque el panorama era desolador, sabía que no podía dar un paso atrás. El juego ahora era mucho más complejo, y yo estaba decidida a jugar hasta el final, con todas las cartas sobre la mesa. La revelación de la otra mujer en la vida de Javier me dejó sin aliento, pero también abrió una puerta que no podía cerrar. Decidí que era hora de enfrentar esa verdad oculta, de sacar a la luz todo lo que él había intentado esconder. Mi mente no dejaba de darle vueltas a los mensajes, a las promesas rotas y a la traición que parecía multiplicarse como una sombra implacable. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, llamé a Elena. Su nombre sonaba extraño en mis labios, pero necesitaba saber quién era realmente esa persona que había entrado sin permiso en mi vida. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y respuestas evasivas. Elena reconoció su relación con Javier, pero intentó justificarlo como una confusión y un error momentáneo. Sin embargo, sus palabras carecían de sinceridad, y yo lo sentí en cada sílaba. Mientras colgaba el teléfono, una mezcla de rabia y tristeza me invadió. No solo había sido traicionada por mi marido y mi hermana, sino que ahora también tenía que lidiar con una mujer que, aunque desconocida para mí, había formado parte de nuestro desastre. Pensé en Carla y Miguel, en cómo esta tormenta afectaba también a su inocencia y su confianza en el amor y la familia. Los días siguientes fueron un torbellino de confrontaciones. Javier, al saber que había hablado con Elena, intentó justificarse, decir que había sido un momento de debilidad, que quería arreglarlo todo y volver a empezar. Pero sus palabras ya no tenían el poder de sanar mis heridas. Una noche, mientras me preparaba para ir a la cama, encontré sobre la mesa una nota escrita con la caligrafía temblorosa de Javier: Laura, sé que te he fallado, pero quiero luchar por nosotros. Dame una oportunidad. Sentí que mi corazón se partía entre la esperanza y el miedo, entre el deseo de creer y la realidad de la traición. En ese instante comprendí que estaba en una encrucijada. Podía aferrarme a ese último hilo de esperanza o decidir que merecía algo mejor, algo que no estuviera basado en mentiras y engaños. Y mientras la noche avanzaba, supe que la respuesta a esa pregunta definiría el resto de mi vida. La tensión alcanzó un punto insoportable y la situación se volvió una tormenta imparable que amenazaba con arrasar todo a su paso. Cada conversación con Javier, cada encuentro furtivo con Marta en el pueblo, se convertían en un campo minado de emociones encontradas, donde la rabia, el dolor y la decepción explotaban en mi pecho como fuegos artificiales en una noche oscura. Sentía que mi vida se había convertido en una montaña rusa emocional sin frenos.
Las palabras que alguna vez compartimos, los planes que hicimos para nuestro futuro, se desvanecían como humo entre mis dedos. La traición de Javier y Marta no era solo un golpe al corazón, sino una fractura irreparable en el lienzo de mi existencia. A veces, me sorprendía contemplando mi reflejo en el espejo, preguntándome quién era ahora esa mujer que me miraba con ojos cansados y una mezcla de tristeza y determinación. Mi vestido azul claro, que solía usar en ocasiones especiales, parecía ahora un disfraz inútil para ocultar el dolor que llevaba dentro. Mis manos, siempre tan cuidadas, temblaban al recordar las palabras de Javier y los mensajes de Marta. Pero en medio de ese caos, una voz interna me susurraba que no podía rendirme. Que, aunque el mundo pareciera desmoronarse a mi alrededor, debía encontrar la fuerza para seguir adelante. Por mis hijos, por mí, por todo lo que había construido y aún podía reconstruir. La hipérbole de esta traición era tan profunda que parecía que el suelo bajo mis pies se abría para tragarse mi vida entera. Era como si un huracán hubiera arrasado con todo, dejando solo un vacío inmenso y aterrador. Y sin embargo, en ese vacío, sentí que empezaba a nacer una nueva versión de mí, una mujer más fuerte, más sabia, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Pero la pregunta que me atormentaba era inevitable: ¿podría alguna vez volver a confiar? ¿O estaba condenada a vivir con la sombra de esa traición para siempre? Mientras la respuesta seguía escapando, supe que mi historia estaba lejos de terminar. El drama apenas comenzaba, y yo estaba preparada para luchar hasta el último aliento. La noche se cerraba sobre mí como un manto oscuro, y mientras me sentaba frente a la ventana de nuestra casa en Cifuentes, la luz de la luna iluminaba el papel que sostenía en mis manos, el documento del divorcio ya firmado por mí, pero aún sin la rúbrica de Javier. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío que colaba por los cristales, sino por el torrente de emociones que me atravesaba. Sentí que estaba al borde de un abismo, mirando un futuro incierto, con el corazón hecho añicos y la mente llena de preguntas sin respuestas. Recordé todos esos momentos felices que parecían ahora tan lejanos, las risas de mis hijos en la plaza del pueblo, las escapadas a las lagunas de Ruidera durante el verano, las tardes en la terraza de casa viendo el atardecer. Todo eso parecía un sueño roto, una historia que me habían contado y que ahora se desvanecía como humo entre mis dedos. Pero a pesar de la tristeza, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Me prometí que, aunque las heridas de la traición nunca desaparecieran por completo, encontraría la fuerza para seguir adelante. Por Carla y Miguel, que merecían una madre fuerte y valiente, y por mí, que merecía recuperar la dignidad arrebatada. En ese instante, el móvil vibró con un mensaje inesperado. Era de Javier. Solo decía: necesitamos hablar. Hay cosas que todavía no sabes. Una frase que abrió una puerta que creía cerrada para siempre. Mi pulso se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Sería esta la oportunidad de cerrar definitivamente este capítulo, o el comienzo de una nueva tormenta? Mientras el reloj marcaba las horas silenciosas de la madrugada, supe que mi historia aún no había terminado. Y que la verdadera batalla, la que definiría mi futuro, estaba por comenzar. El eco de esa última frase resonaba en mi mente. Hay cosas que todavía no sabes. ¿Qué secretos ocultaba todavía Javier? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad completa? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: esta vez, yo no me dejaría vencer.